Bienvenidos una vez más a una de nuestras pláticas sobre los temas jurídicos que interesan al mundo de los abogados y particularmente a aquellos que se dedican a la judicatura o bien a la práctica libre ante tribunales constituidos y arbitrales. Agradezco la oportunidad que me brinda la Escuela Federal de Formación Judicial, dependiente del Consejo de la Judicatura Federal en el Poder Judicial de la Federación, y al señor director Arturo Bárcenas Zeubieta por permitirme estar aquí nuevamente con ustedes. En esta ocasión vamos a tratar dos temas. El primero de ellos tiene que ver con el juicio oral en materia familiar y el restante con el juicio sucesorio. Vamos a abordar ambos con una introducción común, porque como es evidente, estas dos vías procesales surgen en la materia de derecho civil, que es una materia, lo hemos dicho en otras ocasiones, vivencial, y son cuestiones por las que transitamos todos los seres humanos. Desde luego, el derecho es una creación humana, existe producto de la interrelación social para regular nuestra conducta, para imponer límites deseados a nuestras libertades y a partir de eso tener una convivencia pacífica, armoniosa y que permita a cada individuo en lo particular potenciar sus propias aptitudes en beneficio nuevamente de su hipótesis de vida y de manera indirecta también participando en el desarrollo y evolución de la sociedad. En la materia familiar contemplada en el Código Civil, pues está representada en los 4 libros básicos, pero fundamentalmente en el que tiene que ver con el libro de las personas y el que tiene que ver con el libro de las sucesiones. Dentro de las personas tenemos, desde luego, necesidades de cosas y nuevamente de personas. ¿Quiénes son los integrantes de una familia? ¿En qué familia nacemos? ¿En qué clima nos desarrollamos dentro de esa familia como una célula básica de la sociedad, como una sociedad de entrenamiento antes de salir a la vida adulta? ¿Qué tipo de limitaciones nos son impuestas por la naturaleza y cómo alguna discapacidad representa enfrentar barreras sociales, de infraestructura, de discriminación frente a quienes no padecen ese tipo de limitaciones? ¿Qué sucede cuando después de una vida corta, larga, pretendemos que feliz, sobreviene el hecho de la muerte y entonces los bienes acumulados como patrimonio, activos y pasivos, requieren ser transmitidos a otros, porque finalmente tiene que ver con la trascendencia, que es una idea que nos preocupa a todos los seres humanos, conscientes de nuestra existencia y conscientes de nuestra primera limitación, que es el vivir una vida temporal con la única certeza de la muerte. Entonces, a partir de esta reflexión que está presente en el Código Civil de 1928 y sus adecuaciones y sus actualizaciones temporales y sociales a los sucesos históricos, a las necesidades del país, a los cambios políticos y a las nuevas aportaciones de la evolución del pensamiento humano y concretamente jurídico, nos llevan a estos retos que vamos a estudiar el día de hoy. Y voy entonces a dividir la materia asignada. Repito, el juicio oral en materia familiar y
los juicios sucesorios, que finalmente son temas procesales, pero que no podemos estudiar desde la esterilidad del laboratorio, sino que los tenemos que poner en práctica también desde los temas sustantivos que vamos a ir tocando. Entonces tenemos que la materia familiar es una de las materias más sensibles del espectro jurídico, es una forma de apreciación que desde luego tenemos los seres humanos, quienes no somos solamente carne, sino también espíritu, y que somos sensibles, tenemos emociones, y recuerden ustedes a quien dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra emanada de la boca de Dios. Y esto lo podemos entender como que también existe un aspecto emocional, un aspecto de sensibilidad en los seres humanos que nos lo da nuestros sentidos que son percepciones sensoriales a través de el tacto con todo nuestro cuerpo, del oído, los sonidos que escuchamos, el olfato, los olores que percibimos, eh, el gusto, los sabores que identificamos y el más desarrollado de todos nuestros sentidos, que es la vista. Entonces, esos son los puntos de conexión del ser humano con el mundo. Y lo primero que percibimos desde el momento del nacimiento es el calor de nuestra madre, el sabor de la leche materna, porque somos animales mamíferos, el olor que nos va a conectar de por vida como pertenecientes a un núcleo que vamos a recordar desde siempre y para siempre, el olor de la casa familiar, y desde luego nos vamos a sentir acogidos, aceptados, protegidos, en un lugar que no solamente es factor de protección de las inclemencias del clima y del ataque de las bestias como la cueva, sino que es un espacio jurídico regulado donde todos los integrantes de una familia merecemos respeto y consideración. Entonces, independientemente de esa distinción que se hace entre los menores de edad y los mayores de edad, que es la diferencia entre tener derechos y capacidad de goce y capacidad de ejercicio, que es una visión que ya también tiene que quedar rebasada en esa expresión de minoridad, ¿sí? Porque lo menor también hace referencia a lo disminuido, a lo incompleto. Y en realidad tenemos que tener la visión actual de que los menores de edad son sujetos plenos de derecho y son personas con igualdad de necesidades y con la misma dignidad que se va a llevar desde el momento del nacimiento hasta la muerte, e incluso podríamos decir que posterior a la muerte de la persona. En una ocasión, un señor notario público, siendo yo muy joven, me dijo, ¿y qué estudias? Le dije, Derecho. Me dijo, te voy a dar tu primera lección de Derecho. Me dijo, el que se muere pierde todos sus derechos. Yo por eso no me he muerto en todos estos años. Aquí sigo vivo y si un día les fallo, me lo pueden recriminar. Pero a partir de esa concepción, que realmente fue una lección de vida que he atesorado y he reflexionado, pues sí tengo esa percepción de la importancia del derecho para los seres vivos. Somos los seres humanos los únicos que hemos tenido la capacidad de organizar nuestra vida mediante reglas y hemos tenido la oportunidad de separar la vida privada de la aparición pública en distintos niveles de exposición, e igualmente hemos generado la clasificación por apartados de distintos modelos de familia, y también hemos distinguido
a los integrantes con diferentes necesidades de protección, de auxilio, de conducción, de educación y finalmente alcanzar esa fase de madurez, ya no voy a hablar de minoría de edad, madurez que se representa por una capacidad de vida independiente, tomando decisiones conforme al solo criterio y simplemente cuidando de no incurrir en las prohibiciones que nos impone la ley. Entonces, siendo esto el concepto de la materia familiar, vamos a abordar el tema sugerido en cuanto al juicio oral en materia familiar. Desde luego existen varios tipos de juicios en el Código de Procedimientos Civiles. Este Código de Procedimientos Civiles es un código que regula la forma de tramitación de los juicios, la parte adjetiva de la materia civil y materia familiar, y que se encuentra regulado por separado del Código Civil, parte sustantiva, donde se establecen los distintos derechos y las distintas obligaciones de las personas que convivimos en sociedad. Pero entonces, en la materia civil y concretamente en la familiar, sí tenemos un código que se ocupa de establecer cuáles son las reglas del juego, las reglas de participación en un procedimiento. Desde luego, todo este tipo de normas procesales tienen la característica de ser heteroaplicativas, porque el que estemos vivos, vivamos en sociedad, no significa que nos veamos inmersos necesariamente en un juicio. El juicio es un derecho público porque se ejerce frente al Estado y es subjetivo porque se decide libremente si se quiere acudir a él. Y tengo que hacer la reflexión de que todo el que acude a juicio hace un primer análisis y toma una primera decisión, en el sentido de que demuestra una imposibilidad para dar solución a un conflicto en particular. Por eso lo entrega a un tercero, que en este caso es un órgano del Estado. Ustedes conocen los fines del Estado, ¿verdad? El orden público, la seguridad pública y la salubridad general. Entonces, el servicio público de impartición de justicia regulado en el artículo 17 constitucional tiene como característica precisamente hacer realidad uno de los fines del Estado en cuanto a orden público y también en cuanto a la asistencia de ese tercero imparcial, objetivo, que va a resolver el conflicto en sustitución de la voluntad de las partes. Ese es el primer riesgo que se corre al ir a juicio, que implica la renuncia de optar por una solución emanada de la propia voluntad. Al acudir a juicio, todos perdemos un poco el poder de decisión y a veces la sentencia no nos gusta. Y es especialmente relevante esta situación cuando hablamos de un juicio en la materia familiar. Implica abrir nuestra intimidad, dejar entrar en nuestra casa a alguien que va a observar nuestra vida privada, relaciones entre personas en el núcleo más cerrado e importante que existe en la sociedad. La relación entre pareja, ya sea en matrimonio, en sociedad de convivencia, en concubinato, las relaciones entre padres e hijos, ya sea que procedan de un matrimonio formal o de una unión de hecho, las relaciones entre hermanos, las necesidades de los menores y de los discapacitados, personas con discapacidad, y finalmente las necesidades materiales que vienen al lado. Entonces, aquí también se da un proceso
dialéctico, en donde la representación de la familia tiene por una parte el aspecto humano que se identifica con las personas y por otra parte el aspecto material que se necesita con los patrimonios positivo y negativo que representa los satisfactores para garantizar la vida de cada uno de los integrantes de la familia según sus propias necesidades y acorde también a sus capacidades en el momento. En este aspecto, yo quisiera decir que los niños y niñas y adolescentes no son menores de edad, simplemente son personas que se encuentran en desarrollo para alcanzar no la plenitud de derechos, porque esas las tienen desde el nacimiento, sino para alcanzar una simple independencia que donde ya no requieran asistencia para la toma de decisiones fundamentales en su vida. Y volvamos ahora sí al tema del juicio oral en materia familiar. Este Código de Procedimientos Civiles, en el caso, me estoy refiriendo a la Ciudad de México, es un código local, es un código procesal y regula muchos juicios. El ordinario civil, los juicios especiales como el ejecutivo civil, también regula al menos 3 tipos de juicios familiares: la controversia del orden familiar, el juicio oral y el juicio oral en materia familiar. Fíjense, en el título 17º del juicio oral civil, a partir del artículo 969, se establecen las reglas básicas de los juicios orales en materia civil. Pero después de ello, ya ubicados en el título 18º del juicio oral en materia familiar, aparece a partir del artículo 1019 el juicio que nos ocupa, oral en materia familiar. Entonces, hay juicios orales y juicios orales en materia de oralidad familiar. La diferencia fundamental de la oralidad familiar se representa por las materias que tiene permitido conocer como competencia limitada el juicio oral familiar. Dice así: se tramitarán en este juicio, conforme a las disposiciones de este título, las controversias relacionadas con alimentos, entonces se refiere a las personas; guarda y custodia, nuevamente las personas; régimen de convivencias de las personas; violencia familiar entre las personas; nulidad de matrimonio, que tiene que ver con el estado civil de las personas; rectificación o nulidad de los atestados del registro civil de las personas; filiación de las personas; suspensión o pérdida de la patria potestad de las personas; constitución forzosa del patrimonio familiar de las cosas; cambio de régimen patrimonial controvertido también de las cosas; y la interdicción contenciosa, que es de las personas y sus cosas. Entonces, aquí la significación de esta enumeración limitativa, cerrada, de materias que se pueden conocer en una vía oral familiar, nos está marcando específicamente una a una materias específicas que se extraen de otros juicios. Y ahorita vamos a ver cómo por exclusión se establece que no pueden ser materia de conocimiento en este procedimiento oral en materia familiar, pues otras cuestiones, se las voy a decir, como
Dice aquí, los procedimientos de jurisdicción voluntaria, divorcio, pérdida de patria potestad de menores acogidos por una institución pública o privada de asistencia social, de levantamiento de acta de reasignación para la concordancia sexogenérica y adopción nacional, se tramitarán conforme a sus reglas generales, ajustándose en lo conducente al procedimiento oral y sus principios. Solo en caso de pago de alimentos se podrá se podrá presentar la demanda y contestación por escrito o comparecencia personal. Entonces, primer párrafo nos establece las materias sustantivas. Segundo párrafo entra ya de lleno en la tramitación procesal. Y como todo juicio oral, tenemos que existe regulada una fase postulatoria. Dice, solamente alimentos puede ser a elección del interesado actor por escrito o por comparecencia. La materia oral se caracteriza por la comparecencia personal ante un juez que privilegia el principio de inmediación o inmediatez para evitar la promoción escrita. Esto, desde luego, ustedes saben que siempre han existido juicios orales en México. Sin embargo, tuvieron un nuevo auge a partir de la reforma constitucional de 2008 en materia penal, y desde luego eso ha irradiado también en la extensión de la oralidad a otras materias, como los juicios mercantiles destacadamente, como los juicios civiles y concretamente en lo que nos interesa en este momento, en la materia familiar. Entonces existe una fase postulatoria en donde se presenta una demanda escrita o por comparecencia. Posteriormente viene dos audiencias, la primera de ellas denominada preliminar, donde se depuran las excepciones procesales, se anuncian las pruebas que requieren desahogo, y posteriormente viene la audiencia de juicio, donde ocurre el desahogo concreto de esas pruebas, ¿sí? Se regulan pruebas en específico como la testimonial, la pericial, la instrumental, la inspección judicial, cualquiera otra en género, y después viene el dictado de la sentencia. También se regula la ejecución, los recursos, una regla especial en el artículo 1076 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, que dice que el recurso de apelación procede contra todas las resoluciones emitidas por el juez en el juicio oral. Y entonces aquí advertimos que la oralidad no excluye el principio de impugnación en sede ordinaria, porque sí está permitido que en la generalidad de los juicios orales en materia familiar procede específicamente y sin lugar a dudas la apelación. También existe el recurso de queja y el recurso de reposición, que opera durante la segunda instancia. Entonces, con esta vista rápida de las fases procesales, yo quisiera centrar la atención de ustedes algunos minutos en cuanto a estas materias propias de elucidación en el juicio oral en materia familiar, ¿sí? Cuando se habla de los derechos de las personas, y ahí introducimos alimentos, guarda y custodia, convivencias, son materias que en principio resultan excluyentes y que son de interés precisamente para establecer cuestiones mínimas de seguridad para aquellos que requieren de una asistencia especial. Cuando hablamos de alimentos, necesariamente viene a nosotros
la niñez y el principio que se ha denominado interés superior de la infancia, ¿verdad? Tal vez lo deberíamos traducir del inglés Child Best Interest, lo más conveniente para los menores, ¿sí? Y a partir de eso, pues tenemos la orientación que existe en la materia familiar para que los jueces privilegien esa situación de bienestar para quienes se encuentran en desarrollo. De manera que, a pesar de verse inmersos en un conflicto en donde la familia se fracciona o no existe la familia tradicional, puedan adaptarse a sus circunstancias y obtener los satisfactores necesarios para desarrollarse en plenitud. El concepto de alimentos es una obligación personal a cargo de los progenitores por igual, y ellos son quienes deben aportar lo necesario para el desarrollo pleno de sus hijos. Esta es una obligación de derecho natural que se encuentra, desde luego, regulada por el Código Civil. La prestación de alimentos tiene que ver con un deber de asistencia, y alimentos es un gran rubro que incluye lo necesario para subsistir y lo necesario para el desarrollo pleno. Entonces, aquí incluiríamos distintos subrubros que tienen que ver desde la habitación, donde van a desarrollar sus principales actividades en la vida, en ese marco de seguridad, de respeto y consideración. Y desde luego, la alimentación como los insumos de nutrientes necesarios para el desarrollo en esa fase temprana de la vida y posteriormente para la conservación y cuidado del cuerpo. Además, en el rubro de alimentos también entra lo necesario para la educación. También encontramos lo que se requiere para el esparcimiento. Esto es, los alimentos comprenden un espectro tan vasto como la actividad humana y tienen como finalidad que los sujetos obligados o deudores alimentarios aporten en proporción de sus capacidades, de sus ingresos y respetando también sus propias necesidades, lo necesario para el desarrollo de sus hijos. Pero también hay otras personas que requieren alimentos. Pueden ser cónyuges o excónyuges o parejas de hecho o parejas en sociedad de convivencia. Pueden ser personas con discapacidad donde no importaría el rango de edad y que finalmente, bueno, se encuentran imposibilitadas de procurarse por sí mismas los satisfactores necesarios para, para desarrollar su vida a plenitud. Entonces, aquí vemos cómo los alimentos para estas personas pueden requerir lo necesario para derribar barreras físicas de movilidad, de salud, que finalmente son gastos incluso mucho más importantes que lo que se refiere al concepto concreto de la alimentación, ¿verdad? De insumos para subsistir, adaptaciones especiales en la casa, pudiéramos hablar desde rampas de acceso hasta elevadores, ¿sí? Y desde luego estudios clínicos, aparatos ortopédicos, cuidadores especiales, una asistencia especial a la medida de la necesidad que también lo va a declarar el juez oral familiar en esta vía. Tuve oportunidad de platicar con los autores de la iniciativa, autores indirectos. Ustedes saben que los jueces no tienen
facultad de iniciativa. Esta corresponde al Poder Ejecutivo y a los legisladores, y en esta ocasión tuve conocimiento de que sí existió un grupo de jueces familiares por ahí de 2008, 2009, en donde tuvieron, con base en la experiencia de los juicios, de las controversias del orden familiar, tuvieron la idea de contar con una vía que adaptara esta nueva ola de la oralidad a las necesidades actuales y concretas de la materia. Y decían cómo el divorcio encausado, trajo la posibilidad de destrabar el estado civil de las personas, de los aspectos de las necesidades de las personas y de las cosas patrimoniales. Y eso que en su momento impactó fuertemente en todos los ámbitos de la judicatura y de la práctica de los abogados ante los jueces, porque se convirtieron en jueces de sentencia anticipada, ¿verdad? Actualmente todo lo relativo al divorcio se tramitaba en el artículo 267 del Código Civil con un sistema de causales que debía ser demostrado en juicio mediante pruebas idóneas. Teníamos casos de juicios de divorcio donde se demandaba el divorcio con base en una causal, se reconvenía el divorcio, pero con base en otra causal. Ninguno de los cónyuges demostraba el supuesto al que había aludido, y entonces resultaban los dos condenados a seguir casados. Pero esta situación se veía incluso acrecentada con la complejidad de las relaciones entre las personas, precisamente los hijos que necesitaban asistencia, la habitación, la custodia y la correlativa obligación de visitas y derecho de visitas. Y finalmente también la situación de los bienes y activos y pasivos patrimoniales. De manera que la reforma del divorcio permitió dos cuestiones importantes: que si bien dos personas se casan con consentimiento producto de dos voluntades individuales, dos personas se divorcian por una declaración unilateral de voluntad de no seguir unido en matrimonio. Y esto que trajo consigo en 2009 un impacto emocional, un impacto en la percepción de una idea de abandono. En realidad se sustenta en un principio constitucional que es el libre proyecto de vida, que es un acto de voluntad consciente, que no se establece de una vez para siempre como esa idea romántica del matrimonio para toda la vida, sino que se toma y se renueva conforme a la elección de lo que es mejor para la persona en su punto de vista individual, y que se renueva a cada día según sus condiciones externas y emocionales. Y hoy, en este 2022, es una idea que ya se ha aceptado porque sin duda ha permeado toda la ideología de los derechos humanos que están contemplados en el artículo 1 de la Constitución, o debería decir desde el artículo 1 de la Constitución reformada en 2011, desde el artículo 1 y para todo el sistema jurídico, en donde tenemos como objetivo optimizar las condiciones de vida y privilegiar la dignidad humana más allá de cualquier regla procesal y más allá de toda limitación que, que se pueda imponer por fuerza a la voluntad de las personas.
Entonces, estas nuevas normas permitieron que el grupo de jueces familiares del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que desde luego eran los más enterados de las exigencias sociales que se les presentaban, de las necesidades de este sector familiar, de las acciones más usuales que les eran sometidas a decisión. También quisieron plantear en este capítulo del juicio oral en materia familiar litis muy concretas que se pudieran decidir en una sola audiencia y con una sola sentencia, independientemente de que otros temas quedaran sujetos a decisión en otro juicio oral. Entonces, la pregunta es, ¿qué será mejor? ¿Un gran juicio en donde se introduzcan cuestiones del Estado civil más cuestiones de la custodia y visitas y alimentación de los hijos y además todo lo patrimonial que tiene que ver con las cosas y que hasta que se resuelva y, individualmente por cada uno de estos temas se pueda dar la sentencia total? ¿O es mejor contar con una vía ágil sobre puntos concretos en donde los alimentos no dependan de las convivencias, donde la custodia no esté sujeta al divorcio, donde la violencia familiar pueda ser analizada individualmente al margen de un supuesto de separación de las personas, donde la rectificación de las actas del registro civil no dependa de la subsistencia o del divorcio o de la nulidad del matrimonio, donde la filiación esté desvinculada de el régimen patrimonial y desde luego también de la filiación jurídica. Entonces, esa fue la idea central. Se redactó un libro por parte de estos jueces, publicado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y ahí es donde se nos da esa idea de base de cuál fue la finalidad de los juicios orales en materia familiar. Quiero decir que en realidad sí, los asuntos que incluso llegan a amparo, pues son mínimos en relación con la cantidad de los que se presentan ante la jurisdicción local. Y quiero decir también que sí se ha logrado agilizar este tipo de procedimientos con una decisión final. Por ejemplo, la constitución de alimentos que se declara en una sentencia en una vía de controversia del orden familiar, cuando el hijo que recibe la aportación de alimentos adquiere alguna forma de independencia, admitía un incidente de cancelación de la pensión alimenticia, o al menos de modificación de la pensión alimenticia. Hoy, el juicio oral sirve para fijar la obligación de alimentos en una sentencia, se concluye y se archiva, y la cancelación de alimentos o la modificación de alimentos por cambio de circunstancias, ya sea del acreedor alimentario o del deudor alimentario, se tramita en otro juicio oral familiar que permite el análisis del tema concreto, su recepción, su integración entre partes, la formación de las fases postulatoria y de prueba, el transcurso por la audiencia preliminar y después la audiencia de juicio y el dictado de la sentencia en esa misma audiencia. Entonces, tenemos un procedimiento más ágil, sí representa ventajas, beneficios de tiempo, de concreción, de inmediatez, y ese ha sido el éxito del juicio oral en materia familiar, donde al haber también esa comunicación directa entre las partes materiales y el juez, se permite una
comprensión más clara, más directa, y eso permite que la sentencia sea más acorde con las necesidades de las partes. Además, se pierde un poco la rigidez de los escritos estáticos, en donde, imaginen ustedes un juicio que va a durar 5 años y que estamos hablando de un adolescente de 16 años. Bueno, para cuando se resuelva en definitiva, necesariamente su situación personal ha cambiado, sus expectativas de vida ya estarán formadas y entonces va a venir una decisión atada al momento de la promoción y va a decir, bueno, eso lo pedí cuando yo era un niño y hoy soy un adolescente, o lo pedí como adolescente y hoy soy niño, lo pidió mi madre representándome o mi padre también en ese ejercicio de la patria potestad, pero esa no es mi voluntad. Entonces, creo que la celeridad de la resolución de un juicio es un factor importante que permite que el juez oral emita una decisión útil y sobre todo oportuna, acorde al momento de vida de las personas. En otro momento hablaremos del derecho vivo. Hasta aquí el tema del juicio oral en materia familiar y vamos a dedicar unos minutos al juicio o diríamos a los juicios sucesorios que se encuentran para después de concluido el periodo de vida de una persona. Y aquí hablábamos del tema de la dignidad humana protegida constitucionalmente como núcleo central de todos los derechos humanos. Y hablábamos de la necesidad de preservar esa dignidad incluso para después de la muerte. Han sido muchos los intentos por trascender. Nos dicen tener un hijo, sembrar un árbol o escribir un libro. Pero lo cierto es que los esfuerzos de una vida se ven representados ya sea en las personas que constituyen la descendencia de cada uno de nosotros, que muchos de nuestros esfuerzos se ven orientados por preservar el buen nombre, por seguir el ejemplo de quienes nos precedieron, y nuestro patrimonio es una forma, entre tantas, de representación de nuestro esfuerzo, del trabajo desarrollado durante la vida. De manera que en todo momento enfrentamos un grave riesgo, el riesgo general de la vida, que es perder la vida. Algunos tenemos vidas largas o vidas cortas. Sin embargo, a lo largo de cada una de ellas se representa nuestra verdadera esencia. Una persona no puede ser juzgada desde el punto de vista moral y del conocimiento de su situación personal, sino una vez que su vida concluye. El que hoy se ha comportado hasta hoy con apego a las normas y las buenas costumbres, puede cambiar radicalmente eso en cualquier momento por su voluntad o por un hecho con impacto jurídico, como pudiera ser un accidente, como pudiera ser un delito culposo, como pudiera ser una responsabilidad que surja con motivo de su participación en la sociedad. Y esto es parte de su vida y va a tener un impacto en su percepción personal, en la concepción que otros tienen de esta persona y desde luego un impacto patrimonial que eleve sus recursos como lo que viene, los bienes que nacen de la fortuna o
como las pérdidas que vienen de las responsabilidades extracontractuales y contractuales, que finalmente determinan un cúmulo eh, de autopercepción, un cúmulo de posicionamiento social, de posicionamiento económico y de patrimonio a transmitir en el momento de la muerte. Entonces, el derecho sucesorio se constituye como la forma en que las personas han tratado de enfrentar este momento inevitable de la muerte. No sabemos cuándo va a ocurrir, no sabemos de qué manera va a ocurrir, no sabemos en qué condiciones físicas y emocionales lo vayamos a afrontar. La única certeza es de que es un suceso inevitable, constituye un hecho jurídico y produce consecuencias de derecho al privar a la persona de su capacidad de ejercicio, pero que no la priva en un momento previo de su forma de decisión de lo que va a suceder en su trascendencia. Y suceder lo entendemos gramaticalmente como el suceso, el acontecimiento. ¿Qué va a acontecer cuando yo muera? Y suceder tiene otra connotación. ¿Quién va a tomar la estafeta de lo que yo comencé? ¿Quién va a ser el nuevo titular de los bienes que yo acumulé? ¿Quién va a responder por las obligaciones que adquirí? ¿Y quién se va a hacer cargo de las personas que de mí dependen? Entonces, todas estas preguntas encuentran un cauce legal en la posibilidad que da nuestro sistema jurídico de redactar un testamento conforme a nuestra voluntad para decidir de nuestros bienes y de su aplicación a personas libremente designadas conforme a la voluntad en vida del sujeto capaz, de la persona que decide de sus obligaciones frente a personas y de sus bienes para después de su muerte. El testamento es un cuasicontrato, es un acto unilateral de voluntad que nace de la iniciativa del propio testador, que tiene esa voluntad anticipada, esa previsión para establecer cómo quiere que se asuman esos derechos y obligaciones del patrimonio formado. Entonces, da indicaciones, pero esas indicaciones, como cuasi contrato o acto unilateral de voluntad, pues está sujeto a que se reúna un concurso de voluntades, a que alguien más dé su aceptación y con eso le confiera bilateralidad. Y eso no va a suceder en vida del testador. Entonces, el testamento surge como una voluntad unilateral sujeta a la aceptación o al repudio por la persona designada como heredero. Hay quienes dicen, si nunca me quisiste, yo no quiero tus porquerías. Y entonces se repudia la herencia y en ese momento los bienes quedan vacantes y se tiene que recurrir a otra forma de distribución de los bienes, incluso aplicación a la beneficencia pública. Y aquí vemos entonces también que frente al acto de testar, que es un acto positivo de voluntad libremente manifestada, en cuanto a la capacidad de la persona viva de decidir de sus bienes y de sus obligaciones frente a personas en vida y lucidez, es una declaración que solo va a surtir efectos sujeto a la condición resolutoria de su muerte.
Y entonces él ya no conoce si su voluntad anticipada se va a cumplir cuando él ya no se ubique en este plano terrenal que es el único que se puede regular mediante normas establecidas en leyes, como el Código Civil. Está sujeto a la convalidación, a la aceptación, a la suma de la voluntad del heredero designado y está sujeto a la efectivización de esa voluntad manifestada en el testamento. Pero ¿qué sucede precisamente cuando la herencia se repudia o cuando se da la premorencia, que es que el sucesor designado, el heredero, muera antes que el propio testador? ¿Qué pasa si el testador habla en su documento de un patrimonio integrado por múltiples activos y los pierde antes de su muerte? Y esos son los supuestos de inoficiosidad del testamento, porque ya no existe un contenido, una masa hereditaria a transmitir. Y entonces, ante esta imposibilidad de cumplir la voluntad en el testamento manifestada, tienen que operar reglas legales mínimas. Ese es el acto regla de que también hemos hablado, en donde la ley, el legislador prevé normas generales que puedan suplir la voluntad de las partes cuando no es posible alcanzar esa voluntad manifestada en un testamento, cuando se anula el testamento o cuando nunca se tuvo la previsión para redactarlo. Y para eso tenemos las disposiciones de los juicios sucesorios. Vean ustedes todo el título 14 del Código de Procedimientos Civiles, hablo para la Ciudad de México. Regula los juicios sucesorios porque son varias vías. El capítulo 1 tiene disposiciones generales. Más adelante tenemos las testamentarías, que precisamente es cuando existe el testamento, pero en contraposición también están los intestados, que son las reglas que operan ante la falta o inoficiosidad del testamento. Después viene un procedimiento especial en los intestados y vienen las llamadas secciones del juicio testamentario o intestamentario, que son las siguientes. 1, el inventario y avalúo, la administración y la liquidación y partición de la herencia. ¿Sí? También vamos a mencionar que existe la transmisión hereditaria del patrimonio familiar, la tramitación por notarios, cuando no hay conflicto y hay testamento y es ejecutable, y entonces ya no necesitamos la participación del juez porque no hay punto de contradicción. Después se habla del testamento público cerrado, que son disposiciones que se veían junto con el testamento hológrafo, el testamento privado, testamento militar, testamento marítimo, testamento hecho en país extranjero, que son temas que ya fueron derogados, pero que existieron en su momento, ¿verdad? Y están regulados ahora en otras leyes especiales, como pudiera ser también la ley del notariado y otras leyes que tienen disposiciones testamentarias especiales. Por ejemplo, cuando ustedes abren una cuenta de banco, en una institución de crédito, la ley de instituciones de crédito prevé la designación de beneficiarios, que es una disposición testamentaria especial que se tramita por separado del juicio sucesorio y se convierte en un trámite administrativo de identificación de la persona y entrega de los recursos depositados. También existe
En la Ley Federal del Trabajo, artículo 501, 503, la designación de beneficiarios para cuestiones derivadas de la relación laboral. También existen disposiciones testamentarias especiales para inversiones en bolsa, para cuestiones de activos patrimoniales que finalmente serán heredados sin necesidad de integrarse en este juicio sucesorio que tiene carácter universal y acumulante, pero que se pueden tramitar individualmente. Entonces, estamos hablando del juicio sucesorio y sus fases. Lo que no mencionamos aquí es antes no hay un capítulo titulado de las personas, y eso se los quiero representar, eso me importa que quede fundamentalmente claro. En otras materias hemos representado un juicio de esta manera, si me permiten, un juicio que inicia con una demanda, transcurre en el tiempo, tiene un desarrollo lógico y cronológico y termina con una sentencia. Pero el juicio sucesorio, en los distintos capítulos que hemos mencionado, tiene como singularidad que se tramita en vías paralelas. Han hablado ustedes, han oído hablar de estas secciones del juicio sucesorio, que son la sección de personas, designación de herederos, la sección de cosas, inventarios, la sección de la conservación de las cosas que constituyen el inventario y de la protección de las personas, que se llama administración, porque mientras dura el juicio necesitamos precisamente el mantenimiento de las casas, de los vehículos, que continúe la administración de los negocios para que conserven su valor y que se dé la aportación constante de los alimentos, que son cuestiones de subsistencia y de cuidados de las personas, ¿sí? Entonces, la sección de designación de herederos se refiere al cuidado de a la designación de las personas que tienen el carácter de posibles herederos, ya sea por disposición testamentaria o por aplicación de las reglas de la ley, reglas de la filiación. Entonces, el juicio sucesorio se representa de otra forma, y se los voy a mostrar a ustedes. Se representa así. Son fases separadas de tramitación paralela, 3 de ellas simultáneas y la última final. Y si ven ustedes, la primera es la sección de designación de herederos, las personas que tienen el derecho de suceder a la persona fallecida, ya sea cumpliendo su voluntad manifestada en testamento o conforme a las reglas de la ley en cuanto a las reglas de la filiación, en lo que se conoce como sucesión legítima. Se designan desde el escrito de denuncia de la sucesión, que no es una demanda, sino una denuncia, porque es poner en conocimiento del juez el hecho jurídico de la muerte de la persona para que se active
este juicio se investigue la existencia de contratos, se declare su validez y se apliquen los bienes y se establezca quiénes son las personas a heredar. La dejo abierta porque esta sección de designación de herederos está vigente durante todo el juicio, porque se pueden integrar nuevas personas que no se manifestaron en la denuncia, porque quienes hayan tenido conocimiento en distintos momentos de el fallecimiento de una persona y se crean con derecho de heredar, pueden comparecer en cualquier momento e integrarse a la designación de herederos. La segunda sección surge a partir de la misma denuncia y tiene que ver con las cosas. ¿Cuál es el inventario de los bienes? ¿Cómo se conforma la masa hereditaria? ¿Cuáles son los activos y los pasivos que deben soportar previo a la entrega de los bienes de la sucesión? Y si existen personas que requieren manutención y existen bienes que requieren conservación, entonces hay una sección de administración. Esa sección de administración se abre con motivo de la misma denuncia del fallecimiento de la persona y transcurre todo el tiempo necesario para agotar fases procesales. Ustedes saben que es las formalidades esenciales de todo procedimiento: emplazar a juicio, permitir que se conteste la demanda, ofrecimiento de pruebas y finalmente sentencia, y en su caso el agotamiento del principio de impugnación. Entonces, eso es el cumplimiento de esas fases que todas son garantía de audiencia: ser oído en contestación, ser oído mediante mis pruebas, ser oído al recibir sentencia y ser oído en un recurso. Todas ellas se concentran como hipótesis de garantía de audiencia que van a llevar un desarrollo cronológico en el tiempo, en el juicio, hasta llegar a una decisión final. Entonces, mientras se designan personas, se hace el inventario de los bienes, se tiene que administrar la masa hereditaria en beneficio de personas y cosas. Esta es una función a cargo del albacea, que es el representante de la masa, que es el ejecutor de la voluntad del testador o es el ejecutor de la voluntad de las reglas de la ley, y se prolonga durante toda la duración de las fases del juicio hasta que se dan por cerradas estas etapas, que desde luego eso es un cierre relativo, ¿verdad? Porque todavía se pueden presentar nuevas personas o se pueden excluir personas y se pueden descubrir bienes o faltantes de bienes. ¿Qué pasa si un heredero es inicialmente designado, reconocido con ese derecho y fallece durante el juicio? Entonces tendría que desaparecer, pero quizá su estirpe se pudiera integrar a la sucesión. Entonces hay movilidad en todo tiempo respecto de las personas. Igual, si un bien existía, pero finalmente se destruyó, un sismo, ¿sí? Un evento de la naturaleza, o si un bien se designaba, pero había sido vendido, ¿sí? Entonces, hay bienes que se integran, otros que desaparecen. Por eso la necesidad de tramitar por separado esta fase de inventarios, y todas las personas requieren asistencia. Los alimentos que tienen que ver con la subsistencia de las personas y los gastos de mantenimiento y administración de los bienes para conservarlos en las mejores condiciones. ¿Cuáles es mejor venderlos con autorización judicial? ¿En qué forma invertir recursos con autorización judicial? ¿Sí? Por eso la sección de administración es igualmente importante, igualmente surge desde el momento de la denuncia y hasta la entrega final de los bienes. Cuando sabemos a quién y qué, entonces se abre la sección de partición o adjudicación y es la entrega final de los bienes en propiedad a los sucesores
a los nuevos propietarios. Esta es la vida de la persona, su integración de relaciones familiares, su integración de personas en las relaciones sociales que termina en un testamento o termina con las reglas de la ley. A su muerte opera el testamento, condición resolutoria. A su muerte inicia la denuncia del hecho natural de la muerte. Con estas secciones del juicio se designan personas, se hace la contabilidad de los bienes, se dan gastos de administración para preservar la subsistencia de las personas y la conservación de los bienes, y en un momento determinado se procede a la adjudicación en propiedad. Aquí desaparece el albaceazgo porque se hace entrega a cada uno de los sucesores. Y este, si me permiten, es el juicio sucesorio, que puede ser, ya dijimos, testamentario o intestamentario, que en caso de que no haya conflicto, puede cesar la intervención del juez y remitirse a un notario para que haga la adjudicación. Puede iniciar también en fase extrajudicial ante el notario cuando existe testamento y todos los herederos están conformes con la voluntad del testador, a menos que en algún momento surjan otras personas con derecho a heredar que, por tanto, impugnen la validez de ese testamento y tenga que ir a vía judicial. Entonces, son juicios que pueden moverse acorde a las circunstancias, de juez a notario, de notario a juez, transcurrir totalmente ante juez o totalmente ante notario. Agradezco mucho su atención en esta plática que tuvimos oportunidad de sostener gracias a la intervención de la Escuela Federal de Formación Judicial. Igualmente, como siempre, quedo a su disposición y me retiro dejándoles un cordial saludo.